Quiero invitarte a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quizás has visto en algunas entregas de premios, en algunos lugares donde se celebra o se premia, ya sea el arte, la televisión, en aquellas entregas de premios en los cines y demás. Es muy común que cuando la gente pasa a tomar el premio y tiene que dar unas palabras y hablar acerca de su experiencia o su agradecimiento, es algo muy común el decir: esto va dedicado a todos aquellos a quienes creyeron en mí. Este premio va dedicado a los que creyeron en mí, los que confiaron en mí cuando no era nadie, cuando no era nada, pero pudieron ver algo más, algo especial en mi vida, y hoy estoy aquí. Y este premio es lo que enmarca o lo que demuestra que no se equivocaron. Y su creencia en mí y su esperanza en mí, lo que ellos creyeron de mí, me dio la fuerza, el ánimo para poder llegar a este lugar, para poder hoy estar en esta condición. Ahora, ¿qué pasa cuando tú dices: nadie creyó en mí? Nadie ha creído en mí. Ni siquiera el círculo más íntimo, más cercano. El hombre puede decir: quizás no crean mis vecinos, quizás mis amigos no me crean o no puedan creer, quizás mis parientes no puedan creer, pero mi esposa cree en mí. En el momento que alguien quiera decir algo de mí o quiera hablar acerca de mí, habrá alguien que pueda creer en mí. Habrá alguien cercano que pueda confiar, que pueda creer, porque es mi íntimo, porque me conoce. Después de cada situación de amargura o de cada situación en la cual un predicador tenía que soportar el agravio, para lo cual a muchos predicadores le ha sido algo terrible. Predicadores que se levantaron en su momento y fueron grandes predicadores. Multitudes se reunían a escuchar la palabra y sentían una gran presión. Todo lo que se hablaba y lo que se decía acerca de ellos terminó haciendo que su carácter cambie, que fuese una carga muy grande en su corazón lo que la gente decía acerca de ellos. Pero entendían que era parte de la voluntad de Dios y que si la gente debía hablar toda clase de cosas para que ellos puedan ser fieles a Dios y para que puedan servir con excelencia al Señor, y si era parte de la obra, bendito sea Dios, porque la obra de Dios tenía más peso que lo que la gente podía inventar o lo que la gente pudiera decir. Pero siempre hay un círculo íntimo el cual te cree, el cual está contigo, pero que cuando ni siquiera los más cercanos te creen, cuando los más cercanos ni siquiera pueden creer en ti. La palabra de Dios nos habla acerca de que al Señor le aconteció así, y hace énfasis en que los que no creyeron en Él fueron sus hermanos, no hermanos de la fe. Algunos quizás tratarán de buscarle el escape a este versículo, y a otros que hablan acerca de que el Señor Jesús tenía a sus hermanos. No eran hermanos de la fe. Hace referencia a sus discípulos y a sus hermanos, a los hijos de María y de José, aquellos que tratan de venerar a María. Dirán: no, esto no es así, eran hermanos de la fe. María no tuvo más hijos. Pero esta historia y algunos otros versículos nos dejan entender y hacen énfasis en que eran los hermanos del Señor los que estaban aquí en esta historia y los que tienen este diálogo con el Señor. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan,
En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, mientras que la Reina Valera, el título de este capítulo dice incredulidad de los hermanos de Jesús. En la versión Dios habla hoy dice los hermanos de Jesús no creían en Él. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es el Señor. El Señor se encuentra aquí. Dice la palabra que estaba allí en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban quitarle la vida. No es que el Señor caminaba en un temor, no es que el Señor tenía espanto acerca de lo que las personas pudieran o tramaran hacer con Él. El Señor sabía que nadie tenía el poder para quitarle la vida. Él es el que tenía el poder para poner su vida y para volver a tomarla, pero eso debía ocurrir en el tiempo establecido por Dios. Tenía que cumplirse una a una cada palabra, cada profecía. El Señor entendía que aún no era el tiempo del cumplimiento para su vida. No es que el Señor andaba en Galilea porque tenía miedo de los judíos, sino que el Señor no quería acelerar los tiempos. La muerte era eminente. Él debía entregar su vida y eso era algo que al Señor estaba muy presente y de hecho lo enseñaba y le hablaba a sus discípulos de que era algo que debía acontecer y que era necesario que ese grano de trigo cayera en la tierra y que muera para poder dar fruto. No podía darse de otra manera. Mientras que las demás personas puedan pensar que la bendición pudiese llegar de otra manera o en otra condición, el Señor entendía perfectamente cuál era la voluntad de Dios acerca de la obra que debía hacer. Aquí podemos darnos cuenta que la percepción de sus hermanos acerca de que Él era el Mesías no les terminaba de cerrar. Jesús era un creyente. Jesús era alguien que hablaba de Dios. Era alguien que evidentemente hacía milagros. Evidentemente oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban y eso no se podía negar. Los hermanos no estaban descreyendo de la tarea o de la labor de aquel que predicaba la palabra o enseñaba o tenía una vida conforme al Señor, sino de que Él fuese el enviado de Dios para salvar al mundo. Y si Él era el enviado de Dios para salvar al mundo, entonces la manera en la cual ellos pensaban que debía salvar al mundo era destruir el ejército romano, destruir aquel imperio que les cobraba impuestos, que trataba de pisotearle la cabeza una y otra vez, que los oprimía. Y ellos querían ser libres de esto. Por eso el Señor en una ocasión tuvo que irse de en medio de la gente, salir de ellos, porque procuraban proclamarlo rey. Ellos
pensaban que de esa manera iban a ser libres. Ellos no podían comprender que la obra de Cristo no sería así. La obra del Señor debía darse en un lugar en el cual la gente no podía ver victoria. En la muerte nadie puede ver la victoria. En la muerte nadie puede ver que hay un triunfo allí. El que gana la pelea es el que queda de pie. Aquel que está hoy en un ring, se le levanta la mano, aquel que ha quedado en pie, aquel que ha vencido. Pero aquí el que ganaría, el que vencería, sería aquel que está en la condición de perdedor aparentemente. Los hermanos tenían una visión diferente de las cosas, entonces le hablan al Señor. El Señor no estaba ocultándose allí en Galilea, sino que el Señor estaba aguardando el tiempo correcto para entregar su vida. El tiempo establecido por el Señor. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que duraba una semana y la gente recordaba y recuerda aquel tiempo donde el Señor los lideró, donde el Señor los protegió, los resguardó en medio del desierto, donde el Señor les proveyó el alimento, la confianza en Dios, la fidelidad de Dios ante su pueblo en medio de aquel tiempo. Entonces sus hermanos le dijeron: mira, ahí está la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué no vas hacia aquel lugar? ¿Por qué no vas allí y te muestras? Así también tus discípulos pueden ver las obras que tú haces. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En pocas palabras, ellos le estaban diciendo: si tú realmente eres el Mesías, si tú realmente eres aquel que iba a salvar a los judíos, si tú realmente eras aquel que iba a traer la salvación a la hija de Sión, entonces manifiéstate al mundo. Ve, muestra las obras que tú haces para que todos puedan verlas. Ve para que los discípulos, tus discípulos, puedan ver las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Nadie que quiera darse a conocer o ser conocido hará algo en lo oculto. Tratará de mostrarlo, de manifestarlo para que el mundo lo conozca. ¿Qué diferencia entre el carácter del Señor y la obra que Cristo sabía que debía ser y lo que pensaban que debía ser alguien que venía a salvar al mundo? La diferencia entre aquel que hace algo de manifiesto y lo que pensaban sus hermanos, que él quería darse a conocer. ¿Acaso Jesús lo que estaba buscando era fama? ¿Lo que Jesús estaba buscando era reconocimiento? ¿Por qué cada vez que el Señor sanaba a una persona, en algunas ocasiones el Señor le decía: no cuentes a nadie acerca de esto? El Señor no procuró poner su voz en alto o ponerse Él en lugar en el cual la gente comenzase a hablar en todas partes acerca de Él, porque no podía acelerar los tiempos de Dios, de tal manera que en una oportunidad vinieron al Señor a buscarlo los griegos. Y el Señor le dijo: vamos, ya es el tiempo. Ya vinieron a buscarme de diferentes partes. Ya comenzaron a venir de otros lugares. Este es el momento. Este es el momento en el cual debo hacer la obra. Ya es el tiempo. Ahora sí. Ahora es el momento correcto para mi vida.
Los hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, vete allí, a donde para los judíos, si tú realmente quieres hacer una obra, debes ir y debes hacerla en el centro, en el foco de donde está todo. En el lugar más hostil, en el lugar más difícil y más complicado. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, ve y hazlo de esta manera. Ninguno que quiera darse a conocer hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Hoy en día vemos que aquellos que predican la palabra de Dios, o que dicen llevar el mensaje de salvación al mundo, el perfil es totalmente diferente al del Señor. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios, con caminar en el tiempo correcto, con entender que hay un tiempo para cada cosa y que el Señor no se movía conforme a su voluntad, como si los hombres, como si aquellos que le estaban diciendo: ve y muéstrate allí. Nadie que quiera hacerse conocido hace las cosas ocultas. Jesús no quería hacerse conocido. No era el plan de Dios ser famoso. No tenía un problema de ego. No tenía un problema en el cual Él quería mostrarse y mostrar que todos los milagros que hacían, el Señor tenía que hacer una obra. Y cada una de las señales, de las palabras, de las enseñanzas, de su caminar aquí en esta tierra, tuvo que ver con la obra final. Algunos se acercaron a Él por los panes y los peces. Algunos se acercaron a Él por la prosperidad, por el milagro, pero no porque hayan entendido el milagro, sino porque querían esa multiplicación en sus vidas, querían esa prosperidad económica, pero no pudieron ver el que estaba atrás de ese milagro, de esa obra. Cuando comienza esta palabra, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y antes de estas cosas el Señor le pronunció palabras duras al corazón de los discípulos. De tal manera que dice que los que estaban con Él, aún los discípulos que lo seguían, que escuchaban las enseñanzas del Señor, se alejaron y se fueron. El Señor le dijo a los 12: ¿quieren ir ustedes también? Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Quién podrá cambiar? ¿Quién podrá darnos esperanza? ¿Quién podrá hablar las palabras que tú hablas, Señor? El Señor dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. El Señor dijo y entendía y sabía que muchos no creían en Él. Pero aquí los que no están creyendo no son las personas de afuera. No son aquellas personas que en un momento escucharon el mensaje y se sintieron impactados por la palabra de Dios, mas luego encontrando alguna excusa, algún argumento, alguna falla, algo. No quiere decir que la haya, sino que la gente se inventa la excusa necesaria para decir: bueno, hoy ya no voy a ir a la iglesia. Hoy ya no voy a acercarme a la obra de Dios por esto, por aquello, porque no hay un motivo específico, sino que la gente se creó uno y no creía. Y el Señor tenía el conocimiento de ello. Pero aquí sus hermanos no creían en Él. Y le dicen: ve y manifiéstate al mundo. Si tú haces estas obras, ve y hazlo en el mundo, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
Mi tiempo es conforme a la voluntad de Dios. Mi tiempo está establecido por el parámetro y por la obra de Dios. Yo no me muevo conforme a lo que yo quisiera hacer. Yo no me muevo conforme a la fe, conforme a lo que tengo. Porque de ninguna manera el Señor se hubiese quedado en Galilea, sino por el tiempo que la obra de Dios, que los planes y los propósitos de Dios debían llevarse adelante. Pero el Señor le dijo, mas su tiempo siempre está puesto, siempre está presto para poder hacerlo. Ustedes se manejan conforme a su propio tiempo, conforme a su propia voluntad. No solamente el Señor estaba diciendo, aún no es mi tiempo para morir, mas el tiempo de ustedes siempre está allí. Por lo cual deben procurar y deben mirar su vida, entendiendo que esto es así, que la muerte los puede alcanzar en cualquier momento, mas mi muerte está establecida en el tiempo y en el lugar en el cual Dios lo ha puesto, ni antes ni después, en el momento correcto, en el momento preciso. El Señor le estaba diciendo, mientras que para el hombre las cosas pueden ser diferentes, para la obra que yo tengo que hacer, el tiempo está establecido. Y no ha llegado mi hora aún. Llegará el tiempo donde deba hacer eso. Llegará el tiempo donde deba manifestarme al mundo. Pero no será de la manera que ellos pensaban. Ellos creían que Jesús podía ir a Jerusalén y comenzar a hacer milagros y comenzar a hacer proezas, prodigios, y que la gente quedase totalmente impactados. El Señor tenía el poder para hacer descender fuego del cielo. El Señor tenía poder para hacer cualquier obra. Pero la gente ya no creería en Él. Por la palabra de Dios. Ya no creería en Él. Porque fue impactado por el mensaje de la fe. Sino porque manifestaría su gloria y su poder. Ahora, a la luz de la palabra y a la luz de todo lo que el Señor hizo, el Señor manifestó su gloria y su poder, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, multiplicando los alimentos, caminando sobre el mar. Ahora, ¿qué más harías? ¿Qué más haría o qué obra haría el Mesías que debía venir? Si el Señor no era, ¿qué le quedó para el siguiente? Para el verdadero, ¿qué le queda? Los hermanos no podían creer. Y hace énfasis de que ni aún sus hermanos creían en Él. El Señor le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ellos estaban andando conforme al mundo y ahora el Señor les explicaría cuál es la causa por la cual el mundo me aborrece. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes. Versículo 7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. El Señor estaba diciéndoles, a ustedes el mundo no los odia, no los aborrece, porque ustedes son parte de ese mundo, porque ustedes pueden mezclarse sin ningún problema. Lo vemos en estos días. Predicadores que se mezclan en el mundo de tal manera que tú lo ves aún en los peores lugares. Y esto no quiere decir que lo que estoy diciendo es que no se deba predicar a aquellos que están perdidos, de ninguna manera. El Señor se sentó con publicanos, con pecadores, y Él dijo, las rameras van primero en el reino. Los adictos van primero en el reino. Pero de ninguna manera nosotros podemos sentirnos cómodos en aquel lugar. Y de ninguna manera el mundo, al oír el mensaje de Dios, puede sentirse cómodo. Porque el Señor lo explica.
Ahora, cuando tú puedes ir a un canal de televisión, cuando tú puedes estar en un determinado ámbito y la gente no siente la incomodidad, la gente no siente lo que sentían por el Señor, es porque tú te estás mezclando. Y la explicación es a sus hermanos. No puede el mundo aborrecerlo a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, yo les hago entender que sus obras son malas, y por eso el mundo me aborrece. Porque al oír mi palabra, ellos se dan cuenta que su caminar está mal, y antes de cambiar su caminar, o antes de corregir su corazón, dirán: no es así, yo estoy haciendo las cosas bien. No es, aparte, ¿quién es Él para ponernos de qué manera tenemos que vivir? Hay gente que dice: no, ¿qué es eso de la Biblia, de vivir conforme a la Biblia, de ponernos una manera de vivir? Las personas no quieren vivir bajo las reglas de Dios. No quieren. Dicen: vamos a vivir a nuestra manera, vamos a vivir conforme a lo que nosotros creemos que es la vida. De manera que la palabra dice: rompamos las ligaduras. Vamos a quitarnos esta carga y este peso de encima, porque no queremos vivir conforme al mandamiento de Dios. Por eso la palabra de Dios al mundo le es manifiesto los errores que están cometiendo. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El Señor dice: yo con mi vida testifico de que la obra que el mundo está haciendo, que la manera en que los hombres están caminando en esta vida, es una obra que está mal. Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, quedamos expuestos en nuestro corazón. Cuando llega el mensaje de Dios, queda expuesto en nuestro corazón que hay algo que está mal. Dios nos habla y de repente comienzas a pensar y comienzas a sentir, y es el Espíritu de Dios el que trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y te hace entender que estás mal en tu corazón. Estás mal porque no puedes perdonar. Estás mal porque, a pesar de que entiendes que no debes hablar mal de las otras personas, lo haces. Estás mal porque de repente la palabra te confronta contra esa falta de fe. El Señor estaba experimentando aquí la incredulidad aún de su círculo más íntimo. Pudiéramos experimentar hoy toda clase de rechazo, de prejuicio de la gente, pero al llegar a nuestros hogares estarán nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, que creerán en nosotros, que verán nuestra vida, nuestro caminar y creerán, porque son los que son de nuestro círculo íntimo. Sabrán que lo que están diciendo no es cierto. Pero el Señor no pudo tener eso. Y hace énfasis en que sus hermanos no pudieron creer en Él. No creían, ni aún sus hermanos, dice la palabra de Dios. Dice Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si aún hay dudas de que eran sus hermanos, aquí tienes otro pasaje que refuta tal cosa. ¿No es acaso el hijo del carpintero? No son sus hermanos, no son sus hermanas. Pero no creían en Él. No creían que era el Mesías. Podían creer a la predicación, claro, porque la predicación tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Podían creer en los milagros porque era manifiesto.
la obra que la gente, lo que la gente estaba siendo impactados por la palabra, porque el cambio era evidente, estaba sucediendo. Los que comenzaban a seguir a Cristo sentían ese cambio y esa transformación en el corazón, pero aún había incredulidad en sus corazones. Y el Señor dijo: el mundo no los puede aborrecer a ustedes, porque ustedes están dentro de ellos, porque ustedes hacen las mismas obras, se mueven de la misma manera, se mezclan con ese mundo, mas a mí me aborrece, porque yo manifiesto que sus obras son malas. Esa es la diferencia. Cuando tú estás en un lugar para marcar la diferencia y para dejar y expresar de manifiesto que las obras del mundo son malas, entonces mientras que tú te mezclas en un ambiente y tratas de pasar desapercibido y dices: qué bendición, cómo el pastor estaba allí con tantos incrédulos y cómo él le dijo que era creyente, y dice: wow, qué victoria. El Señor dijo: no, si fuese mi obra, el mundo te aborrecería. Si fuese mis palabras, la gente actuaría así, porque al oír la palabra de Dios se sentirían confrontados con la palabra, se sentirían que no pueden escapar. Entonces no le quedaría otra salida que comenzar a buscar desprestigiarte. La gente que está a tu alrededor quizás pueda hoy no creer en ti. Quizás tus familiares pueden hoy no creer en ti. No creer que la obra que Dios está haciendo en ti será una obra perdurable. Quizás digan: se le pasará. Ahora está con esto de la iglesia, viste, bueno, le hace bien. A ella le hace bien, entonces mientras que le haga bien, yo no la molesto. A él le hace bien que vaya a la iglesia, así que, bueno, yo trato de que si a él le hace feliz, que vaya. Pero cuando llegue el momento donde tú mostrarás una postura diferente y la palabra de Dios los confronte y la palabra de Dios quede de manifiesto que sus obras son malas, ahí te dirán: no, mira, yo respeto que vos vayas a la iglesia, yo respeto que a vos te haga bien, pero a mí respetá lo que yo creo, respetá lo que yo pienso. Te pondrán un límite y te dirán: no, una cosa es una cosa, pero no trates de convencerme a mí, no trates de querer cambiar mi vida, no trates de venir a sermonearme a mí. ¿Qué te pensás que por unos meses en la iglesia ya podés venir y tratar de decirme de cómo tengo que vivir? ¿O qué está bien y qué está mal? Toda mi vida fui así. No es contra ti. El enojo no es contra ti. El enojo es contra la palabra de Dios. El enojo es contra el Señor. No se levantan contra ti. Se levantan contra la voluntad de Dios. La palabra de Dios expone y manifiesta que sus obras son malas. Entonces cuando alguien dice: yo soy bueno, yo hago cosas buenas, ayudo a la gente, no le robo a nadie, tengo trabajo, pero de repente viene la palabra de Dios y le dice: hay egoísmo en tu corazón, hay falta de perdón, hay rencor en tu corazón. Eso que miras, esa pornografía a la cual estás atado, también está mal. Eso que para ti es algo natural, normal y parte de la vida, una necesidad fisiológica y tantas cosas y tantos argumentos que puedas ponerte, va en contra de la voluntad de Dios. Ese libertinaje a la hora de vivir, de estar con una mujer, con otra, va en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios confrontará sus vidas. Y aquel que se creía una buena persona y que no molestaba a nadie y que hacía todo bien, comenzará a verse en el espejo. Y no le gustará lo que ve. No le gustará lo que está viendo, porque ante él o para él se sentía hermoso. Él contemplaba su vida y se sentía que estaba bien. Tengo errores como todos, tengo faltas como todo el mundo, pero normal. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida,
Aún lo más pequeño sale a luz. Lo más pequeño queda manifiesto. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? El orgullo que aún está en tu corazón, la soberbia. La palabra de Dios mostrará y manifestará todas estas cosas. Y el Señor dijo, por eso el mundo me aborrece. Por eso el mundo me desprecia. Porque yo dejo en evidencia que su manera de vivir está mal, que su manera de vivir es incorrecta. Ahora, el Señor le dijo, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor le dijo a sus hermanos, yo todavía no voy a subir a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El Señor estaba hablando de su vida, del tiempo de entregar su vida. Ese tiempo aún no se había cumplido. Y era necesario hacer énfasis en que el tiempo establecido por Dios era lo más importante en su vida. El hacer la voluntad de Dios y el moverse según los designios del Padre era lo más importante en la vida de Cristo. Porque luego dice la palabra, luego sube a la fiesta. Luego de decir estas cosas, el Señor se va, pero no lo hace como ellos pensaban que debía hacerlo, sino que secretamente el Señor entra en aquella fiesta. Pues después de que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, los que decían, ¿dónde está aquel? Y aquí había un gran murmullo acerca de Él. Aquellos que procuraban matarle estaban allí. Pero el Señor les da una explicación para aquel que quizás podía creer, así como a sus hermanos, que Él estaba buscando fama o gloria, o que Él estaba buscando algún reconocimiento. Esa no era la obra que Cristo vino a hacer. Dice la palabra del Señor que ellos se maravillaban de cómo Él tenía letras sin haber estudiado. Entonces Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor le dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Si yo hablase por mi propia cuenta, entonces mis hermanos tendrían razón. Yo estoy buscando mi propia gloria. Yo estoy buscando el hacerme conocido. Si yo estoy mirando conforme a mis tiempos, conforme a lo que a mí me parece, entonces estaría buscando el reconocimiento. Estaría buscando vanagloriarme de la obra, de lo que Dios está haciendo. Ahora el Señor le dice, no. Aquel que conoce la doctrina, conoce la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios o no. Sabrá si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. En pocas palabras, el Señor estaba diciendo, yo no estoy buscando hacerme conocido. Yo no estoy buscando manifestarme al mundo para que puedan ver la gloria que yo tengo para darles. Yo vine a hacer una obra y mi doctrina no es mía. Mi enseñanza no procede de mí. Mi enseñanza procede de aquel que me envió. El Señor le dijo, nadie puede venir si el Padre no le trae a mí. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Y aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque ese es el plan de Dios. No que Cristo se hiciera conocido o se pusiera de manifiesto ante el mundo como un rey poderoso, sino un rey manso sentado sobre un pollino entraría.
en aquello que se consideró la entrada triunfal. Era la entrada a cumplir la voluntad de Dios. Era el tiempo de la gloria para toda la humanidad. Era el tiempo de la esperanza y de la vida que estaba llegando. Ahora, tú puedes decir, pastor, nadie cree en mí. Nadie cree que yo voy a poder cambiar. Nadie cree que yo voy a dejar de ser un alcohólico. Nadie lo cree, ni yo lo creo. Nadie cree que algún día dejaré las drogas. Nadie cree en mí. Nadie cree que algún día seré un hombre o una mujer diferente. Nadie cree que algún día dejaré la prostitución. Nadie cree que algún día pueda cambiar de vida. Y para decir verdad, ni yo, después de tantos errores, tantas idas y venidas, tanto caer y levantarme, ni yo puedo creer en que voy a cambiar algún día. Pero déjame decirte algo, que aunque el mundo hoy pueda no creer en ti, aunque aún las personas cercanas a ti quizás no puedan creer en ti, hay alguien que ha creído en ti, por lo cual ha hablado a tu corazón. Hay alguien que cree en ti, por lo cual te hace llegar esta palabra en esta hora. Hay alguien que aún confía en ti y que está mirando en lo profundo de tu corazón la obra que Él puede hacer en tu vida, aunque la gente no crea en ti, aunque el mundo te rechace, aunque el mundo diga, ya no puede cambiar esta persona va a terminar así, en esta condición. El Señor dice, no, yo tengo para ti una obra grande, un final de bendición, de esperanza hay para tu vida. ¡Aleluya! Yo creo en ti. Y la prueba de eso es que estás aquí, que no renunciaste, que no bajaste los brazos. El Señor en su infinita misericordia, en su infinita gracia y amor, te hace creer aún lo poquito que se puede, que hay esperanza, que se puede cambiar, que no está dicha la última palabra. Él es el que tiene el poder para transformar tu vida. Es el que tiene el poder para transformar tu corazón. Aquel Señor les habló a aquellos religiosos y les dijo, ustedes para cumplir la palabra y el mandamiento de Moisés, que no es de Moisés, sino que es de sus antepasados, ustedes circuncidan a un hombre, aún en el día de reposo. Pero ustedes me odian a mí y se levantan y se enojan contra mí porque yo sané a un hombre completamente en el día de reposo. Su mirada ante las cosas está mal. Y la palabra es, ¿estás enojado conmigo o estás enojado con Dios? ¿Te enoja esta palabra? Hemos estado predicando muchas veces en la calle. Y en la calle es diferente. Tú has venido aquí a escuchar una palabra de Dios. Y a pesar de que a veces puedes enojarte, a veces la palabra puede pensar, y me lo han dicho muchas veces, pastor, usted estaba hablando de mí. Yo decía, ¿quién le dijo? ¿Quién le contó eso? Porque hay momentos donde Dios nos habla tan claramente que comenzamos a buscar a ver qué argumento. Quizás aquel hermano que yo le compartí lo llamó y le contó. Nosotros no hacemos tales cosas. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida y llega a tu corazón, hay veces que me dijeron, pastor, a mí me enojó lo que usted dijo. Un varón me dijo así, a mí me molestó terriblemente porque mi pariente estaba para perder la vida. Y yo vine a la iglesia para escuchar una palabra de esperanza. Vine a la iglesia para que Dios me dijera que lo iba a levantar y que lo iba a sanar. Pero usted cuando predicó la palabra, dijo, prepárense porque el Señor va a preparar una morada en los cielos. Déjenlo ir. Yo no estaba hablando a su vida. Yo no preparé una predicación para esa persona.
Me lo dijo, me enojé terriblemente. Pero cuando mi pariente partió, pude entender que el Señor estaba consolando mi corazón, estaba consolando mi vida. Pude entender que la palabra de Dios no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la palabra puede enojarte. Y en la calle, ¿cuánto más? Tú vas caminando despreocupado, pensando en cualquier otra cosa, y de repente te encuentras con alguien en la calle que dice: aquellos que están viviendo de esta manera, aquellos que caminan errantes en la vida, perdidos en la noche, en los boliches, en los placeres, aquel que hoy está perdido en el adulterio, engañando a su esposa, a su esposo, aquella joven que está pensando en hacerse un aborto, aquel que hoy está atado por las drogas o atado por el alcohol. El Señor dice que ese es un camino de muerte. La palabra lo confronta terriblemente. Y hay personas que se enojan y dicen: ¿quién te pensás que sos para decirme que me voy a ir al infierno por la obra o por la vida que tengo? Yo no he dicho tal cosa. La palabra de Dios lo dice, pero yo no he juzgado a nadie. Yo no dije que nadie iría al infierno, sino que aquel que se encuentra en ese camino hoy está en un camino de perdición. Ahora deduce tú en qué camino te encuentras. ¿En el camino angosto que te conduce a la muerte, o en el camino espacioso, que te conduce a la muerte, o en aquel camino angosto que te conduce a la vida? La persona deberá reflexionar y deberá recapacitar cuál es la condición de su corazón. Pero podrá enojarse con el predicador, pero realmente con aquel que se está levantando es contra el Señor y contra su palabra, porque Él manifiesta que sus obras son malas. El mundo habla y el mundo oye, pero cuando Dios habla, el mundo no puede oír. El Señor le estaba diciendo a sus hermanos: yo soy de otra parte, es diferente. Ustedes, el mundo puede amarlos y ustedes pueden mezclarse ahí, pero a mí me aborrece, porque el Señor vino a separar, el Señor vino a sacar y a manifestar las tinieblas de la luz. Es la obra que el Señor vino a hacer en nuestra vida. Pero mientras que sus hermanos pensaban que Él debía gloriarse y que debía entrar en aquel lugar para que su gloria sea manifiesta, para que realmente, si era el Mesías, pueda mostrarlo y los discípulos puedan ver su obra, la obra que Cristo haría sería en la cruz, sería muriendo, entregando su vida, no escatimando nada. Mientras que pensaban que debía y que Él quería hacerse conocido, que quería vanagloriarse, el Señor dijo: no, no será de esa manera. No tiene que ver con lo que ustedes piensen, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios y con los planes del Señor. Lo más importante es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Cumplir el tiempo del Señor establecido para cada cosa. Y en aquella cruz, mientras que algunos dicen fue una derrota, mientras que el enemigo pensaba lo vencí, mientras que los que estaban allí se burlaban y se reían de Él, el Señor en aquella cruz estaba salvando a toda la humanidad. El Señor estaba derramando su vida para que hoy tú puedas ser libre, para que hoy tú puedas tener esperanza en medio de un mundo que nos aborrece. Pero el Señor dijo: tranquilos, si el mundo los aborrece, sepan que primero lo hicieron conmigo. No estés así. Si a ti te aborrecen, no te preocupes, piensa que ¿qué es lo que hicieron conmigo? Si tú procuras caminar como el Señor, si tú procuras hablar como el Señor, predicar su palabra y enseñar como el Señor lo hacía, entonces la gente se enojará. Cuando tú le hables la verdad a las personas, tratarán de enojarse. Pero es mejor una verdad que duela
Es mejor una verdad que hiere y no una mentira que trata de acariciar. No una mentira que diga, no, es una mentira piadosa, no existe tal cosa. Es mejor la verdad, aunque duela, porque son fieles esas heridas. Pero cuando viene una mentira, pareciera que la persona te acaricia o que te está amando en medio de aquella mentira, porque dice, si le miento es por su bien. Lo que realmente está haciendo es que te aborrece. Es mejor que puedas oír la palabra de Dios. Es mejor que puedas oír hoy una palabra de verdad. Los hermanos del Señor, ni aún sus hermanos creían en Él. Si tú aún crees que María fue virgen por siempre, aquí dice que tenía otros hijos. Si tú quieres seguir venerando una imagen, esto confrontará tu creencia. Pero no soy yo, es la palabra de Dios la que confronta nuestra vida. No soy yo el que quiere hacerte creer algo distinto, sino que la palabra de Dios viene mostrándonos una verdad, y quizás una verdad que duele, pero que busca sacarnos del error para que pueda ser verdaderamente libre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más a quien tú puedas clamar en esta tierra. Aquel que invocar el nombre de Jesús, este será salvo, dice la Escritura. Este encontrará la vida. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en esta mañana. Aquel que hoy está escuchando este mensaje. Quizás algún religioso. Quizás algún adventista. Quizás algún testigo de Jehová, algún mormón, algún católico esté escuchando esta palabra. Es mejor oír la verdad de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que vivir una vida de mentira, engañados, porque llegará el tiempo donde no habrá excusas, llegará el tiempo donde el Señor podremos ver cada una de nuestras obras y cada oportunidad que ha venido a nuestra vida. Hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón. El Señor les dijo a aquellos que estaban allí que si realmente ellos tenían el Espíritu de Dios, podrían discernir si las palabras que estaban oyendo eran palabras de Él o eran la palabra de Dios. Si era una enseñanza de hombre que buscaba su propia gloria o era la enseñanza del Padre que le había enviado a dar ese mensaje. Tú deberás discernir si son palabras de un hombre lo que te ha hablado hoy o está en la palabra de Dios. O es Dios el que nos habla y nos habla el corazón. Aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, yo voy a invitarle a que pueda hacer una oración de fe y que pueda repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor.